estamos de vuelta acá y Juan Luis dejó muy bien presentado este segmento. ¿De qué se trata? ¿Cómo se sienten los diputados en estos días? Y qué mejor que nos acompañen en esta mesa dos integrantes del Congreso de la República, Leonel Lira, de la bancada Encuentro por Guatemala, y Juan José Porras, jefe de la bancada de Viva. Arranquemos con esa pregunta. ¿Cómo es el ambiente en el Congreso de la República en estos días? 7 diputados se enfrentan ante juicio, 3 exdiputados han sido capturados y el presidente del organismo legislativo ha dicho en una entrevista: no hay diputado que se salve, todos han recurrido a ese vicio. Bueno, mire, yo creo que es una situación que primero hay que partir del factor humano. Obviamente hay compañeros ahí, digamos, dentro del Congreso de la República, y desde ese punto de vista humano hay pena en esa situación, porque obviamente nadie quisiera ver a los diputados pasando por este tema, pero es un tema que definitivamente desborda bajo cualquier punto de vista la situación en el Congreso de la República. Por supuesto es una situación dura, pero necesaria. Leonel, ¿se vive ansiedad en estos días en el Congreso? La verdad sí. Imagínense, de repente empiezan a... Desde el inicio de esta legislatura se publicó la planilla, se publicaron nombres de empleados. Eso ya generó cierta tensión entre empleados y diputados, empleados y junta directiva. ¿Y junta directiva o Mario Taracena? Pues al final Mario Taracena como presidente de la junta directiva y presidente del Congreso. Después empiezan entonces los señalamientos de que tal empleado gana tanto asignado a tal diputada o a tal bancada, la cantidad de asignaciones por bancada, por diputado. Y pues ahora el tema de que es más sorpresivo, incluso de que viene y que hay plazas fantasmas, que empleados que no llegan, que empleados inventados, que empleados que están en otras... Que hijos de diputados con una plaza en el Congreso y una plaza en otra institución del Estado. Sí, entonces viene todo ese tipo de señalamientos. Por supuesto que hay un ambiente de ansiedad, un ambiente de molestia. Hay diputados que han expresado su molestia, incluso verbalmente dentro del Pleno. ¿Cuál es la molestia? Pues la molestia es que al final lo que han dicho, cosa que yo no puedo aseverar o afirmar, pero lo que han dicho es, bueno, el presidente también... Él también tenía plazas adicionales y sin embargo está pasándole la factura a todos los demás. Entonces, ese es el tipo de molestia que ha habido dentro del Congreso. ¿Es más recriminación a Mario Taracena por el hecho de que haya arrancado? Sí, por ejemplo, el comentario lo que nos decía Claudia. Entre Fajardo y Taracena un día en el Pleno, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Ese pleito se dio por esta razón? Sí, por esa razón. No, pero por ejemplo lo que decía Claudia ahorita, que el presidente ha dicho que no hay un diputado que se salve. Ese tipo de generalizaciones también causan molestia, causan tensión, causan ansiedad, porque yo les diría a mí que me registren sin ningún problema. Entonces ese tipo de señalamientos que no, es que no hay ninguno que se salva. Juan José diría lo mismo. Sí, en el desenfado que habla él es molesto realmente. Ahora, señores, a partir, digamos, de lo que estamos viviendo es un cambio de época en términos reales. Desde el 16 de abril los guatemaltecos estamos viendo cómo todo nuestro sistema político y administrativo ve ahora que los señalamientos, que por cierto se habían hecho durante las últimas 2, 3 décadas, ahora sí tienen alguna consecuencia concreta. Lo vemos en obra pública, lo vemos en salud, lo vemos, ojalá lo veamos en educación, lo vemos en el Congreso. ¿Ustedes creen que se va a producir desde adentro del Congreso un cambio que impida que esta clase de cosas vuelvan a ocurrir? ¿O ustedes no ven venir todavía, digamos, ese movimiento interno? Porque yo oigo a Taracena decir muchas cosas, pero concretamente el exceso de empleados sigue ahí. Bueno, creo que es una muy buena pregunta, Juan Luis, pero eso creo que también obedece a que tenemos que hacer cada diputado tiene que hacer un análisis interno propio de a qué llegó, qué quiere hacer y para dónde va. Porque si no, lo que dices tú es lo que va a pasar. Vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Y entonces definitivamente las cosas tienen que comenzar a cambiar de lo mismo, a que las actitudes en el Pleno sean distintas, a que hagamos los cambios que se tengan que hacer, ¿verdad? Y que comience con ese cambio de actitud, porque si no, la percepción ciudadana es la que todo el mundo tiene del Congreso de la República, se la ha ganado a palmo. Digamos, estas acciones de esta legislatura han comenzado a ventilar todos esos problemas. Creo que es bueno que se hayan ventilado, porque es una forma de tratar de limpiar, de ordenar la casa, porque en algún lugar había que conocer que se van a aparecer sapos y culebras, seguramente que sí. ¿Ustedes como diputados ignoraban que esto sucedía?
Mire, esto era un secreto a voces, pero lo hablábamos antes de entrar aquí al programa, que a pesar de que era un secreto a voces, era un tema que ni el propio diputado tenía acceso a saber quién tenía qué. Era una cuestión muy complicada. Uno sabe las personas que uno tiene derecho a contratar, cuando uno es soldado raso o cuando uno es jefe de bloque, lo que la ley permite contratar como jefe de bloque en base al número de diputados, pero hasta ahí. Ahora, que existan estas otras prácticas era algo que no necesariamente uno tenía el control de eso. Lionel, yo sé que es incómodo pelear con quien uno tiene al lado, pero ¿cómo se explica que desde adentro del Congreso no se haya producido un movimiento, antes de que lo hicieran la CICIG y el MP, un movimiento que le exigiera a los demás diputados que se sinceraran y que se hiciera público, por ejemplo, ese listado? Es que el problema, y como bien lo decía Juan José, es que no teníamos acceso. Yo puedo contar, por ejemplo, la Bancada de Encuentro por Guatemala, y específicamente a través de la diputada Inés Montenegro, la cantidad de veces que solicitó la información de los empleados contratados bajo reglones 011, bajo reglones 022 y 029, y siempre se le denegaron. Y la última denegatoria que hubo fue porque los archivos habían sido secuestrados por el Ministerio Público. Entonces, y siempre había algún pretexto, y nunca se tuvo acceso a esa información. Y viene otro problema también más grave, y o igual de delicado, y es que, por ejemplo, nosotros como diputados no tenemos ninguna injerencia en la contratación. Básicamente, la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República establece que es el presidente quien puede hacerlo nada más. Exactamente. Digamos, por ejemplo, un ejemplo rápido. Nosotros solicitamos una secretaria de las que hay en el inventario de secretarias, en el 011. Y le decimos a Recursos Humanos, mira, necesitamos una secretaria con estas características, la envían. Yo no puedo preguntarle a la secretaria cuánto gana, porque yo al final no decido su salario, su patrón es el Congreso, no yo diputado. Entonces yo no sé cuánto gana mi secretaria. Yo me enteré, por ejemplo, cuando salió el famoso listado, pero yo no sabía cuánto ganaba ella, no le puedo preguntar. Pero hay un vicio que también se ha salido a luz a raíz de todas estas revelaciones. Muchos de los diputados que llegaban a junta directiva contrataban personal que pronto se veía que se distribuía hacia otros partidos. ¿Por qué funcionaba así? ¿O cómo era que funcionaba que un diputado de X partido llegaba a junta directiva y entonces debía pagar una cuota de empleados que le donaba al partido? Mire, incluso hay un acuerdo de junta directiva, no recuerdo el año, 2010, 2011 creo yo, donde dice que los miembros de junta directiva, aún después de haber salido de junta directiva, tienen derecho de mantener N número de personal. Bueno, pues esos, digamos, eran prácticas, que no necesariamente son prácticas positivas, tal vez en algunos casos pueden ser hasta inmorales, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de contrataciones que podían haber. Pero, respondiendo a su pregunta, es difícil saberlo porque si era un diputado de diversas legislaturas y en cada junta directiva él lograba la contratación porque tenía el derecho de petición al presidente y el presidente le otorgaba la plaza, él iba haciendo, digámoslo así, un sucuchumbo de contrataciones en el número de años que él tenía acceso a eso. Y es muy probable que no todos los diputados tenían acceso a ese tipo de petición. Señores, nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, pero les pido que vayamos a la pausa pensando en una pregunta que al volver les vamos a plantear. Por supuesto, también vamos a recibir preguntas de nuestros televidentes. Pero piensen ustedes si no ha habido indolencia, resignación, conformismo o incluso complicidad de parte de los diputados está bien, piden muchas veces el listado, no se los dan y la vida sigue igual. No debería haber un estremecimiento dentro del Congreso que diga, no vuelve a ocurrir esto, nos deshacemos de más de la mitad de los empleados que no tiene sentido que se encuentren aquí, aunque haya que indemnizarlos, pero de alguna manera tiene que terminar el asunto. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Por favor, mándenos sus preguntas, los diputados quieren contestar.